Llegamos de La Habana a Cuba, de la mesa de conversaciones de La Habana, después de la audiencia que sostuvimos el pasado domingo con las delegaciones de paz del gobierno nacional y de las FARC-EP. Decirles que después de tantos ires y venires, la Comisión Política de la UNIC la semana pasada tomó la decisión de que fuéramos. Decirles en términos de la audiencia de que tanto para el gobierno y las FARC la presencia nuestra como organización nacional fue definitiva. Ambas partes estaban a la expectativa del planteamiento nuestro, de lo que nosotros fuéramos a decir, fuéramos a plantear, a proponer. Y quiero decirles que el posicionamiento político del movimiento indígena ha tenido, digamos, en la mesa de La Habana mucho reconocimiento, respeto y legitimidad frente a la posición que de manera clara y contundente hemos puesto sobre la mesa, tanto para el gobierno como para las FARC. Digamos, es un planteamiento claro, respetuoso, en el marco del ejercicio de la autonomía y de la visión de paz de los pueblos indígenas en Colombia. Nosotros hemos hecho un planteamiento, digamos, de orden político, que está recogido en el documento, pero fuimos enfáticos en decirle a las FARC que los pueblos indígenas no somos su base social y política, que no reconocemos organizaciones indígenas paralelas de derecha o de izquierda, que nos preocupa que, por ejemplo, en los acuerdos no vemos acuerdos respecto a la restitución de los derechos territoriales, que no vemos acuerdos, por ejemplo, frente al tema de la desmovilización de los excombatientes indígenas guerrilleros. ¿Cómo va a ser ese mecanismo? ¿Cómo se va a coordinar la jurisdicción, la justicia indígena con la jurisdicción especial para la paz? ¿Acaso están pensando que un acuerdo de amnistía general va a aplicar también a quienes han sido sancionados por la justicia indígena? No, esos son temas que se tienen que abordar con el movimiento indígena colombiano. El tema territorial, el tema de la participación política, el tema de la verdad, de la justicia, de la no repetición. Ahí el movimiento indígena tiene mucho que aportarle al país. Y en términos propositivos hemos hecho el planteamiento claro, uno, de que haya un principio de progresividad de los derechos, que en ningún caso, digamos, haya regresividad en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Dos, que se incorpore el tema de la consulta previa como un derecho fundamental para los pueblos indígenas. Tres, que se cree la comisión de trabajo con el propósito de tres cosas. Uno, de identificar los principios y salvaguardas que deben contener el acuerdo general. Dos, identificar aquellos temas que requieren de consulta previa y definir una metodología, los tiempos, los recursos y los procedimientos para adelantar ese proceso de manera expedita. Y tres, que esa comisión permita identificar un mecanismo, le proponga a la mesa un mecanismo que incorpore el enfoque étnico, territorial y cultural para la implementación de los acuerdos como tal. Las reacciones que han habido de ambas partes han sido positivas en términos de los planteamientos, y muy seguramente en los próximos días se van a concretar las propuestas que realizamos. Sin embargo, seguramente tendremos que tomar algunas decisiones ya de cómo va a ser el procedimiento para lo que viene hacia adelante, pero digamos en voz de los jefes de las negociaciones del gobierno y de las FARC, con quienes me reuní posteriormente, surgieron las mejores opiniones frente al planteamiento, frente a preguntas, para aclarar un poco en qué consistía la propuesta, el planteamiento, pero digamos fue de muy buen recibo. Hemos acordado también que el próximo mes, la primera y segunda semana del mes de julio, vamos a sostener unas reuniones bilaterales con la delegación del gobierno y con la delegación de las FARC en La Habana, sobre todo para debatir algunos asuntos de orden político, de orden organizativo, que el movimiento indígena nuestro conoce, que están ocurriendo en nuestros territorios. Ellos están en toda la disposición de sentarse, a hablar con una delegación nuestra de ese tipo de situaciones, aclarar lo que haya que aclarar, y digamos han sido enfáticos en señalar de que las FARC no tienen ningún interés de venir por el poder político y organizativo del movimiento indígena, sino que quieren es avanzar en una propuesta alternativa políticamente en términos de confrontar al establecimiento y venir pues por el poder político del país en general. Ellos están decididos
a entrar a la política, están haciendo política, y hay que decir que estamos frente a otro contexto político distinto. Nosotros creemos que la firma del cese al fuego bilateral de la semana pasada es un paso hacia el fin de la guerra y tenemos que prepararnos para lo que viene hacia adelante. Finalmente, decirles, compañeros y compañeras, que digamos la postura que el movimiento indígena ha dejado planteada sobre la mesa, especialmente la que ha puesto la Organización Nacional Indígena de Colombia, tiene hoy un gran reconocimiento y una gran legitimidad por la claridad, la contundencia con que lo hemos hecho, como el movimiento indígena históricamente lo ha venido planteando, y esperamos que prontamente puedan haber unos acuerdos que incorporen los planteamientos que hemos hecho en la idea de que este acuerdo tenga un enfoque étnico, territorial, cultural, desde los pueblos, y se garantice la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, se incorporen las salvaguardas, los principios que hemos planteado y podamos entonces salir a refrendar los acuerdos de paz.